cantinero, sírveme otra. Entonces de repente llega que coordina el equipo y todo y me dice que ya te bajes. ¿Qué harías si tu hija, a la que criaste entre guitarras y aplausos, terminara dándote la espalda públicamente? Hoy no solo vas a conocer la historia de una banda legendaria. Hoy vas a escuchar al mismísimo Alex Lora, el líder de El Tri, hablar sin filtros, confesar su mayor decepción familiar y revelar lo que muy pocos se atreven siquiera a preguntar. Esta no es una simple biografía de rock. Es una montaña rusa de rebeldía, traiciones, amor, pleitos legales y confesiones que arden más que un solo de guitarra en pleno escenario. Vamos desde los días en que tocaban con un nombre que ni ellos respetaban, hasta los escándalos que casi destruyen el legado de El Tri, incluido el que protagonizó su propia hija. Si crees que lo sabías todo sobre El Tri, espera a oír lo que Alex tiene que decir. Quédate hasta el final, porque lo más fuerte apenas comienza. Mira, carnal, lo más cabrón de todo esto no fue lo que pasaba en el escenario, no, eso era lo fácil. Lo verdaderamente intenso pasaba detrás, en los camerinos, en los contratos, en las broncas con compás que se rajaban y en decisiones que, la neta, marcaron el rumbo del rock en este país para siempre. Porque El Tri no nació de la nada, güey. Nació del coraje, del hartazgo, de ver cómo nos callaban y nosotros contestábamos con guitarras, con rolas que decían lo que nadie quería oír. Y sí, también hubo traiciones, incluso de los que llevas en la sangre. Yo jamás pensé que mi propia hija fuera a salir con ciertas cosas, pero pues así es la vida, a veces los madrazos no vienen del público, vienen de casa. Pero bueno, si ya estás aquí de mirón, no te hagas güey. Suscríbete al canal, activa la campanita y quédate, porque esta historia se va a poner como tocada en sábado en Nesa, cruda, ruidosa y con verdades que a muchos les arden. Te vas a enterar de nombres que ni imaginabas que estaban metidos en el rollo, y de por qué, aunque muchos le sacaban, nosotros siempre dijimos las cosas como son. Porque cuando el barrio canta con el alma, ni los más pesados del sistema pueden silenciarlo. Así que súbele al volumen mental, porque aquí empieza la historia del Tri. Órale, vámonos recio, que todo lo que hago está mal. Todo comenzó como comienzan las leyendas de verdad, con un muchacho con fuego en la mirada y cero intención de pedir permiso. No tenía millones, no tenía fama, pero tenía algo que no se compra, hambre de gritar lo que todos callaban. Ese chavo era Alex Lora, y aunque hoy lo veas con su voz rasposa y su andar de guerrero callejero, su historia arrancó donde nadie lo habría imaginado, tocando en una estudiantina con capa y pandereta, vestido como para misa, pero con la cabeza llena de distorsión y rebeldía. Sí, leyó partituras en el conservatorio, afinó acordes de guitarra clásica, pero cada nota que aprendía lo empujaba más hacia el caos. Y lo sabía, esto no es lo mío. Yo no nací para tocar bonito, nací para que me escuchen aunque no quieran. Y así fue. Junto a 3 locos igual de tercos, armó una banda con nombre en inglés, Three Souls in My Mind. ¿Por qué en inglés? Porque en ese entonces cantar rock en español era casi pecado. Las autoridades lo veían como un acto subversivo, una amenaza, y la neta, lo era. Pero el nombre era lo de menos. Lo que importaba era lo que decían, aunque lo tuvieran que decir disfrazado de otro idioma. Tocaban donde se pudiera, en hoyos funky, en casas medio derrumbadas, en fiestas clandestinas donde el techo sudaba junto con la gente. No había escenarios, pero había mensaje. Ahí no había glamour ni contratos millonarios. Había puro corazón. Y el que se subía ahí, se subía a romperla o a morirse de hambre intentándolo. No eran músicos de póster. Eran cronistas del barrio, gritándole al país lo que nadie quería oír, que el sistema apestaba, que los pobres estaban hartos y que el rock no era para adornar, era para sacudirte los huesos. Y mientras todos querían sonar como gringos, ellos querían sonar como México enojado. Un México cansado de agachar la cabeza. Y aunque al principio le cerraron las puertas, las ventanas y hasta los hoyos, la gente empezó a escucharlos. Porque en cada acorde había una historia que dolía igual que la de ellos. Ahí fue cuando sin darse cuenta, 4 chavos desmadrosos comenzaron a escribir la historia de El Tri, sin reglas, sin permiso y sin vuelta atrás. Mira, la neta, mientras más nos cerraban las puertas, más ganas nos daban de patearlas. Tocábamos donde se pudiera, carnal. En hoyos funky, en patios abandonados, en fiestas donde el único escenario era una mesa volteada y el público estaba a 2 chelas de caerse. Pero ahí estábamos, con las guitarras bien conectadas y el alma encendida.
Desde el principio sabíamos que no veníamos a cantarle a princesas ni a sueños rositas. Nosotros le cantábamos al obrero que se chingaba 12 horas y llegaba sin ganas ni de cenar. Al que se topaba con los policías nomás por verse, sospechoso. Al que vivía con la esperanza hecha trizas, pero seguía ahí, parado. Eso es lo que éramos, la voz de los que nadie escuchaba. Sí, al inicio las rolas eran en inglés, porque así lo pedía el sistema PA, que nos dejaran tocar. Pero el mensaje estaba ahí, escondido entre beats y distorsiones. El rock era nuestra forma de gritar lo que no cabía en los periódicos ni en la tele. Y luego llegó lo de Avándaro en el 71. Uf, ese fue el putazo más grande del rock mexicano, carnal. Más de 100,000 almas gritando al unísono, llenos de lodo, de humo y de coraje acumulado. Fue como ver a una generación despertar de un madrazo. Y ahí estábamos nosotros, Three Souls in My Mind, listos para dejar el alma en el escenario. Ese día fue clave para mí. Me aventé una rola en español por primera vez y sentí cómo conectaba distinto. No era solo la música, era el idioma, la emoción, la neta cruda. Ahí entendí que no teníamos que imitar a nadie, que podíamos hacer un rock de aquí, con palabras de aquí, la banda de aquí. Desde ahí ya no paramos. Abuso de autoridad, oye cantinero, todas esas rolas salieron del corazón del barrio. No eran letras bonitas, eran verdades incómodas hechas canción. Y aunque el público no era gigantesco, era leal, era real. La banda nos seguía donde fuera porque sabía que no estábamos vendiendo humo. Lo nuestro era sangre convertida en guitarra. Y sí, no salíamos en las revistas de moda ni teníamos disqueras echándonos flores, pero teníamos algo que nadie más, la neta del pueblo. Entre el 68 y el 81 nos rompimos la madre tocando por todos lados, construyendo caminos sin pedirle permiso a nadie. Y fue justo en ese tramo cuando se cruzó en mi camino una morra que, sin saberlo, iba a cambiar mi vida, y la historia del Tri también. Entre el lodo, el humo y los gritos rebeldes de Avándaro, mientras el escenario temblaba de energía cruda, hubo una mirada que no se perdió entre la multitud. Era ella, firme, desafiante, con una seguridad que no pedía permiso. Se llamaba Celia García Guerrero, pero el mundo del rock la conocería como Chela Lora. No fue una fan, no fue una más, fue un punto de quiebre en la historia de Alex Lora. La vi entre la gente y supe que no era una coincidencia, esa mujer traía el mismo fuego que yo. Asterisco, diría después Alex. Lo que empezó como un flechazo silencioso pronto se volvió una alianza brutalmente poderosa. Chela no llegó a ocupar un lugar a su lado, llegó a tomar el volante del caos. Se convirtió en su manager, su brújula, su filtro y su escudo. Organizó el desmadre y le puso dirección al rugido. Pero el orden también tiene precio. La banda original no lo tomó nada bien. Charlie Ockpogel, el baterista fundador, fue el primero en alzar la ceja. Ya no decidimos todos, ya no es la misma banda. Y tenía razón, ya no lo era. Lo que antes era un colectivo con espíritu libre, se estaba transformando en una máquina de una sola visión, la de Alex y Chela. Las tensiones internas pasaron del murmullo a la guerra fría. Lo que se cocinaba en camerinos ya no eran solos de batería, sino peleas silenciosas que explotaban tras bambalinas. Y entonces, Lora tomó la decisión más radical de su carrera, se fue, pero no con las manos vacías. Se llevó las canciones, el alma de la banda, la filosofía, y lo más importante, a la raza que lo seguía sin preguntar nombres. Solo dejó atrás el título de Three Souls in My Mind, ¿y qué hizo? Jugada maestra, oficializó lo que la gente ya gritaba en las tocadas. El Tri, con Chela organizando el frente de batalla y Lora al micrófono, nació una nueva era. Ya no había debates internos, ya no había frenos creativos. Era Alex al mando, con la calle detrás y el futuro enfrente. Pero, claro, las guerras nunca terminan tan fácil. Charlie no se quedó callado. Reclamó el nombre original. Inició un pleito legal que parecía más un divorcio que una disputa artística. Uno se quedó con el título, el otro con el alma. Y ya sabemos quién se llevó los aplausos. Mientras Charlie intentaba resucitar el viejo nombre en salas medio vacías, Lora y el Tri estaban llenando estadios, sacudiendo multitudes y marcando a una generación completa. Y eso fue solo el principio. Porque con ese impulso llegó lo impensable para un grupo de barrio, la internacionalización. Mira, carnal, en el 85 sacamos un disco que me marcó un antes y un después, hecho en México. Y no es porque lo diga yo nomás, sino porque traía una rola que se volvió casi un himno
toda la banda que seguía firme en su amor por el rock de verdad, de ese que no se vende, mente rockera. Esa canción no era solo música, era identidad. Era como gritar, aquí estamos, y no nos vamos a callar aunque nos cierren la radio, los foros o los ojos. Y luego, en el 86, nos aventamos con Niños sin Amor, un disco bien crudo. Ahí no nos fuimos con metáforas ni cuentos, le cantamos directo al abandono, a la pobreza, al morrito que crece sin nadie que lo voltee a ver. No eran rolas pa' poner en una fiesta, eran pa' sacudirte el alma. Pero lo más cabrón fue cuando cruzamos la frontera. Llegamos a Perú sin saber lo que nos esperaba, y madres, carnal, la gente lloraba, gritaba, cantaba como si fuéramos parte de su historia también. Ahí entendimos que el Tri ya no era solo mexicano, era de toda Latinoamérica. Porque lo que decíamos no tenía pasaporte. Era la voz de todos los que viven en la calle, los que chingan diario, los que no salen en la tele pero están en cada esquina. Y luego vino una de las locuras más chidas que hemos hecho. Ahora no tengo documentado, me haces sentir como En el 88, grabamos un disco en vivo desde la cárcel de Santa Marta. Sí, güey, con los presos ahí, sintiendo cada rola como si fuera suya. Tocamos Caseta de Cobro, Metro Balas, Ado, Otra Oportunidad, Seguro de Vida, y créeme, ahí entendí que el rock puede ser libertad hasta pa' los que ya no tienen libertad física. Las canciones rebotaban en los muros, pero también salían volando hacia afuera, a los que entendían que a veces una canción es lo único que te hace sentir que sigues vivo. Y pa' cerrar la década como se debe, en el 89 sacamos un disco que era casi una foto del alma, 21 años después. No era un simple compilado, era un resumen emocional de todo lo que habíamos vivido, los putazos, los éxitos, las traiciones, la lucha. Era decirle al mundo, aquí seguimos, curtidos, raspados, pero con más fuerza que nunca. Porque el Tri nunca fue moda, compa, es y será la voz del que nunca tuvo micrófono y aún así, gritó más fuerte que todos. Cuando muchos pensaban que ya habían llegado a la cima, el Tri decidió escalar una montaña más alta. Porque eso hacen las leyendas, no se conforman, incendian el camino. Los años 90 fueron una época donde cruzar fronteras era un lujo reservado para unos pocos. Alex Lora y su banda aterrizaron en Estados Unidos para grabar el disco Una leyenda viva llamada El Tri. No fue casualidad. Fue un mensaje claro, aquí estamos, y no somos cualquier banda. Grabar fuera del país, en ese entonces, era una declaración de guerra al conformismo. Y ellos estaban más vivos que nunca. Pero la verdadera bomba cayó un año después. 1991, el legendario Hollywood Palladium fue testigo de algo más que un concierto. Esa noche, los muros temblaron con gritos en español, las guitarras rugieron como nunca, y los latinos de todas partes abrazaron a El Tri como suyos. No importaba si venías de México, El Salvador, Perú o Los Ángeles, esa noche todos tenían una sola bandera, la del rock callejero. Y mientras muchos buscaban premios, ellos seguían buscando verdades. En 1992, cuando el mundo volteaba la cara al drama migrante, el Tri hizo lo contrario, lo puso en el centro del escenario. Lanzaron Indocumentado, un disco que no pedía visa para entrar al corazón. Las letras hablaban de cruzar sin papeles, de llorar por tu tierra, de vivir entre dos mundos y no pertenecer a ninguno. Era música que dolía, pero sanaba, porque a veces, un verso grita más que una protesta. Un año después, llegó uno de esos momentos donde no se canta, se llora. 1993, 25 años de carrera. Y lo celebraron con un tema que se volvió eterno, Pobre Soñador. Una canción que no necesitó efectos ni marketing. Solo necesitó tocar una herida que todos llevamos adentro, la de seguir soñando aunque el mundo te escupa en la cara. Ese sencillo no fue solo un éxito, fue una promesa. La promesa de que el Tri no iba a soltar la guitarra hasta que la última voz se escuchara. Pero como siempre, no se quedaron ahí. En 1995, para cerrar ese cuarto de siglo con dignidad rockera, lanzaron un disco doble en vivo, Un cuarto de siglo. Y no lo hicieron solos. Invitaron a amigos, colegas, guerreros de la música. Y juntos, armaron una fiesta de alto voltaje donde no solo se tocaba, se celebraba la resistencia, la historia y la hermandad. No fue una gira, fue un manifiesto. Una declaración firme, aquí seguimos. Nadie nos regaló nada. Y mientras haya banda, habrá rock. Mira,
carnal, en el 94 soltamos una rola que hasta la fecha la siguen cantando como si acabara de salir, Las Piedras Rodantes. Esa madre se metió en todos lados, en las pelis, en las combis, en las pedas con los cuates, hasta ganó un Ariel por salir en Un Año Perdido. Y no es porque estuviera de moda, sino porque decía justo lo que la banda sentía, sin tanta mamada. Compartíamos el mismo amor, el mismo dolor, y eso no se finge. Hubo mucha raza que hablaba de que íbamos a hacer un unplugged, pero la neta no se armó. Hubo broncas de logística, diferencias creativas, ya sabes, cada quien quería jalar pa' su lado, pero ni nos agitamos. Nosotros nunca fuimos de esperar invitaciones pa' sonar cabrón. En el 96 tiramos otro disco bien directo, Hoyos en la Bolsa. Ese era un disco que le cantaba a la banda que traía el refri vacío, los bolsillos rotos y aún así seguía rifándosela. Las letras no eran adornadas, eran como la vida misma, rudas, incómodas, pero reales. Y en el 97 pasó algo bien loco, me junté con Carlos Santana, nada menos, pa' hacer una rola que quedó marcada, Virgen Morena. Eso fue algo muy especial, carnal, juntar dos caminos distintos del rock latino, pero con el mismo idioma, el del alma. Esa canción se fue derechito a los Grammys. Y aunque no ganamos, pa' mí el premio era que la gente la sintiera. Mamá, pon la grabadora porque está saliendo el trío. Las tocadas de rock, ya no las quiero. Me he podido consolar desde que mi novia me... Luego en el 98 nos trepamos con todo. Sacamos Fin de Siglo, y no solo fue otro disco, traía contenido interactivo pa' computadora, una loquera pa' ese tiempo. Estábamos adelantados, queríamos que la banda conectara más allá de lo auditivo. Y si eso no fuera suficiente, hicimos algo que muchos creían imposible, nuestro primer sinfónico en el Auditorio Nacional. Imagínate, güey, nuestras rolas, con chelos, violines, metales, toda la onda orquestal. Pero sin perder el barrio, porque el rock también puede sonar elegante, sin dejar de ser rebelde. Ah, y ahí va una buena, ese mismo año nos invitaron a abrirle unos conciertos a nada menos que los Rolling Stones. Pero ahí viene lo curioso, nos pidieron que no tocáramos nuestras rolas con pedacitos de sus canciones. Porque, pues, nosotros arrancábamos Niños sin Amor con guiños a César Rainbow o Painted Black. Y los Stones, pues pa' evitar broncas, nos dijeron que mejor no. ¿Celos? Tal vez, pero nosotros nos lo tomamos con humor. Porque al final, compa, nadie nos iba a pagar. Y ya en los 2000, dijimos basta. Rompimos con la disquera de siempre y montamos lo nuestro, Lora Records. Ahora sí, éramos dueños de lo que hacíamos, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Fue arriesgado, sí, pero pa' nosotros, la libertad no tiene precio. Y la neta, valió cada maldito segundo. Mira, carnal, en el 2005 decidimos mandarlo todo al carajo y sacar nuestro primer disco totalmente independiente. Lo llamamos Más allá del bien y del mal porque así nos sentíamos, fuera de cualquier etiqueta, de cualquier molde, más allá de lo que esperan los de corbata y los que mueven los hilos sin haber pisado jamás un escenario. Ese disco fue la prueba de que el mensaje seguía con filo, sin importar si venía respaldado por una disquera o por nuestras puras agallas. El rock no necesita permiso. Solo necesita que te atrevas a decir lo que nadie quiere oír. Y como yo nunca me he sabido estar quieto, un año después me lancé con algo distinto, pero igual de mexicano, mi propio mezcal. Pero no era cualquier producto con mi cara estampada pa' vender. No, compa. Este proyecto ayudaba a comunidades oaxaqueñas, apoyaba al productor local, al que suda cada gota que cae en la botella. Y como siempre, me burlé de todo. Este mezcal está tan chingón, que hasta el Papa se echaría uno. Ese mismo 2006 fue doblemente especial, Chela y yo cumplimos 35 años juntos. Y si íbamos a celebrar el amor, tenía que ser en grande, nos casamos en la mismísima Basílica de Guadalupe. Sí, güey, rock, amor y fe, todos de la mano. Porque si algo hemos demostrado es que una pareja puede aguantar más que cualquier gira. En el 2007 grabamos directo desde el otro lado, un disco en vivo desde Los Ángeles pa' toda la raza que nos sigue desde el exilio, desde esa otra tierra donde se parte el lomo pa' mandar unos dólares a casa. Ese disco no solo sonaba, dolía. Porque el muro no es solo concreto, es una herida abierta que nadie quiere cerrar. Y a esas heridas les dedicamos nuestras rolas, como siempre, sin anestesia. Ese año también tiramos a talonear,
un disco que le canta al que no se rinde, al que sale con lo justo, al que se la juega diario, aunque no haya nada garantizado. Porque a veces la única opción es eso, talonearle y no perder la fe en que un día, algo cambia. Y en el 2008 seguimos a paso firme. Lanzamos Nada que Perder, un disco directo, callejero, visceral. Era como un grito, aquí seguimos. Seguimos diciendo verdades aunque duelan, aunque no vendan. Ese mismo año me cayó una sorpresa de esas que te hacen tragar saliva, una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas. Y justo en el 40 aniversario del Tri. Imagínate, de tocar en patios abandonados a tener una estrella junto a leyendas. Pero como siempre he dicho, no importa cuántos premios te den, lo que vale es cuánta banda canta tus rolas en la calle, aunque sea con un disco pirata. Para celebrarlo, sacamos un disco doble que lo decía todo, Alex Lora, del Tri al Tri, 40 rolas del alma, mi mente y mi aferración. Y sí, se fue derechito a los Latin Grammy. Pero el verdadero Grammy es ver a un morrito en la esquina gritando las piedras rodantes como si fuera su verdad. En el 2009 volvimos a llenar el Auditorio Nacional con el Tri, 4 décadas. Ese lugar ya no era un foro, era nuestra casa. Y cuando la banda coreó cada palabra, entendí que el tiempo puede pasar, pero el alma del Tri nunca envejece. Y en 2011, no nos callamos. Lanzamos Libertad Incondicional. Un disco sin filtro, sin censura, sin miedo. Le entramos con todo, política, injusticia, desigualdad. Porque si el sistema aprieta, el rock responde. Mira, a veces uno siente que todo le sale cruzado, que ni las cuerdas suenan como antes. Pero justo cuando parece que la cosa no avanza, llega un momento que te sacude el alma. En 2012 nos lanzamos por primera vez a Ecuador, y no mames, qué recibimiento, carnal. Era como si ya nos conocieran de toda la vida. La raza nos cantaba de memoria, lloraban, brincaban, sentían cada palabra como si fueran suyas. Ahí me quedó más claro que nunca que el rock no tiene pasaporte. La lucha, la rebeldía, el dolor y la esperanza se entienden en cualquier idioma. En 2013 me reconocieron en Puebla por los 45 años de chingarle al escenario, pero no solo fue por la música, también fue por toda la trinchera que hemos abierto a favor de nuestra banda migrante, de los que cruzan, de los que sueñan y aguantan. Ese mismo año soltamos el disco Ojo por Ojo, directo, sin censura. Volvimos al filo, a ese estilo que nos parió, con letras que no buscan aplausos bonitos, sino decir lo que otros callan. Y en 2014, pues ya eran 45 años de darle con todo al rock and roll, así que nos aventamos una gira que fue más que conciertos, fue una celebración nacional. La banda ya no era solo una banda, era parte del ADN de este país. Nuestros coros se escuchaban en abuelos, papás e hijos, todos con la misma furia, todos con la misma hambre de gritar. En 2015 hicimos el Sinfónico 3 con un DVD grabado en Puebla. Y sí, una vez más le demostramos al mundo que el rock and roll también puede sonar elegante, sin perder el barrio. Y como uno no puede vivir nomás de aplausos, en 2016 me lancé a La Voz Perú como entrenador. Y ganamos. Eso fue bien cabrón, porque significó que la experiencia también puede inspirar a nuevas generaciones sin tener que cambiar lo que uno es. Ese mismo año hicimos otro Tri Sinfónico en Lima, que también quedó grabado en DVD. Con guitarra o con violines, lo nuestro siempre fue decir verdades. En 2017 sacamos Nacimos para Rodar y Nos Vale, que con el puro título ya te dice todo. Seguimos siendo libres, tercos y sin filtros. Y al año siguiente, boom, 50 años de historia. Conciertos por México, Sudamérica, un show dentro de una cueva, una pinche cueva, compa. Y nos pintaron un mural en la Ciudad de México, como si la calle misma nos dijera, gracias por nunca callarte. También armamos un box set conmemorativo, recogiendo medio siglo de rock and roll, dolores, risas, injusticias y, sobre todo, resistencia. En 2019 tiramos Queremos Rockear, porque sí, aunque el mundo cambie, nosotros seguimos igual, firmes, encendidos y con la misma hambre de siempre. Luego vino 2022, con el disco Qué Poderoso, lleno de rolas directas, bien prendidas, para demostrar que la mecha no se apaga. Y en 2024 sorprendimos con una rola distinta, Yo Quiero Ser Tu Celular. Sí, ya sé, suena loco, pero conectó con la nueva generación y sin perder ni un gramo de nuestra esencia. Porque a veces hay que hablarles con su lenguaje, que escuchen el tuyo. Y ahora en 2025 celebramos 55 años del Tri.
Nos aventamos un toquín sorpresa en el tren suburbano en enero y uno monumental en el estadio GNP en febrero. Una locura, carnal. Pero no todo fue alegría. En marzo se nos fue Lalo Toral, el maestro de las teclas, un hermano del alma y un histórico de la banda. Y claro que dolió, pero también lo homenajeamos como se debe, con respeto, con música y con todo el corazón. Porque el Tri no olvida. Y el Tri no para. Mira, carnal, yo he aguantado críticas de todos lados, me he rifado en escenarios, en cárceles, en la calle y hasta en foros donde no me querían ni dejar tocar. Pero te voy a decir algo bien claro, nunca imaginé que el golpe más duro me lo iba a dar alguien de mi propia sangre. No lo digo con rencor, lo digo con dolor, porque uno como padre lo da todo. Pero cuando tu propio hijo empieza a tirar mierda, a querer brillar apagando tu historia, a hablar como si no supiera de dónde viene, ahí sí, compa, duele más que cualquier crítica del sistema. Porque yo no crié un rockstar de redes, yo crié a un ser humano. Y cuando ese ser humano se olvida de sus raíces, de su madre, de su historia y de su apellido, pues claro que te decepciona. No se trata de que me aplauda, ni que me idolatre, se trata de respeto. Y cuando se pierde el respeto, no importa si compartimos sangre, porque el respeto no viene por genética, se gana. Y si un día quiere sentarse a hablar como hombre, aquí estoy, pero que venga con verdad, no con show. Hoy el Tri sigue rodando, con Alex Lora al frente y Chela firme como siempre, desafiando el tiempo, los cambios y hasta la industria misma. Porque si algo nos deja claro esta historia, es que el verdadero rock no se apaga, se adapta, resiste y ruge más fuerte con los años. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes qué hacer, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con quien haya gritado alguna vez las piedras rodantes como si fuera su propio desahogo. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue la confesión de Alex Lora que más te sorprendió? ¿Y qué canción del Tri sigue siendo tu himno hasta hoy? Te leemos. Nos vemos en el próximo viaje musical.